Sean muy bienvenidos a Honduras Despierta. Nos sentimos contentos de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa para compartir temas de mucha relevancia. Y el día de hoy quiero aprovechar este espacio para enviar nuestros saludos a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de los distintos medios desde el departamento de Cortés, un departamento situado en la zona norte de Honduras, que goza con un clima cálido, además de la hospitalidad y amabilidad que caracteriza a sus habitantes. Cortés es conocido por el gran empuje que representa para nuestra nación, destacándose por su gran actividad agrícola en el banano, en la caña de azúcar, en el plátano, en el maíz, en la naranja, en el arroz, el café y ganadería, así como su industria, que es una fuente de mucho empleo. La ciudad de San Pedro Sula es su cabecera departamental, conocida también como la capital industrial de Honduras y una de las ciudades de mayor crecimiento en Latinoamérica. Cortés cuenta con un monumento cultural, como lo es el Fuerte de San Fernando de Omoa, construido por los españoles hace muchos siglos y que actualmente sirve como una gran atracción turística. Y podríamos seguir hablando de este hermoso departamento y mencionar lo admirable de su territorio, recorriendo algunos de sus municipios como Pimienta y Omoa. No nos cabe duda que Cortés es un departamento valiosísimo en nuestra nación, por lo cual reiteramos nuestros saludos. Y así desde Cortés y el resto de Honduras, te invitamos para que nos acompañes el día de hoy a conocer más sobre un tema muy importante, la altivez. La altivez es la característica que tiene una persona altiva, que la hace sentirse superior a los demás y comportarse o hablar de modo distante y orgulloso. Sus síntomas son múltiples. ¿Cómo podemos reconocer cuando hay altivez en nuestra propia vida? Número 1. La persona altiva no soporta que alguien más esté delante de él. Número 2. La persona altiva no acepta la corrección. Número 3. La persona altiva no puede trabajar en equipo. Número 4. La persona altiva no perdona fácilmente. Número 5. La persona altiva ve a los demás con menosprecio. Si usted cree tener alguno de los síntomas antes descritos, es probable que usted tenga altivez. Sí, usted. ¿No soporta que alguien más esté adelante de usted? ¿No soporta corrección? ¿No puede trabajar en equipo? ¿Le cuesta perdonar? ¿Ve a los demás con menosprecio? No se preocupe más.
El día de hoy encontrará una solución práctica para su problema. Quédese con nosotros en este su programa y averigüe cómo puede dejar de ser un orgulloso y convertirse en una persona humilde. Solamente escuche atentamente y tome nota, porque hoy puede ser su día de cambios. Es bueno saber que aunque la altivez nos haya dominado en algún momento, en el cual inclusive pudimos haber dañado a alguien, existe una forma de deshacernos de ella junto con cualquier malestar que pudo acompañarla. Y es más, podemos enmendar todo problema que hayamos causado a otros debido a nuestra altivez. Si has identificado la altivez en tu vida y crees que necesitas hacer un cambio, no dejes de sintonizar este canal. A continuación, analizaremos este tema desde el punto de vista de los expertos, personas que han superado la altivez y ayudado a otros a vencerla. Gracias, José Antonio. Realmente podemos observar cómo la altivez es un mal que afecta a la población hondureña sin importar clase social o edad. Y aunque este porcentaje sea alto, las personas no nos damos cuenta que actuamos con altivez, que nuestro comportamiento da lugar a que otros piensen que somos creídos, que somos orgullosos. Es por eso que vamos a tocar este tema tan importante con nuestro invitado especial, el pastor Giovanni Perelló, quien con sus vivencias y como consejero nos va a profundizar un poco más en el tema. Antes de comenzar, vamos a preguntarle a un grupo de personas sobre la altivez. Veamos. ¿Cómo es una persona creída? Creída como que no hable, bueno, decir pues que pase aquí y que lo voltee a ir hacia uno, así, no es creída. Más o menos. Sí. La que no le habla a las demás personas. No, no me gusta, porque me gustan las personas sencillas, que sean humildes, porque para Dios todos somos iguales. Una persona creída es egoísta, no le gusta hablar con nadie. Una persona subida que se la cree de high y que anda carro y que por eso se siente orgullosa y aquí es importante. Que no le habla a nadie, se cree mejor que los demás. Una persona que no es muy amigable, que no se lleva bien con los demás. ¿Cómo es una persona creída? Para empezar, una persona creída es aquella que no habla, que la saludan y no contesta. No sé, alguien que cree mucho. La verdad no. ¿Con una persona creída? Igual yo he creído también. Gracias. Alguien que no habla, alguien que cree como que tenga pisto, tal vez por eso se cree. Pues. Una persona creída es que se cree grande, que ella es más, que se cree bonita, que se cree interesante, que quieren que todas la vean, eso. No, para nada. Ese tipo de personas no debería de existir. Una persona creída es una persona que no le hable a nadie, que se la pica, pues. ¿Cómo le puedo decir? Una persona que se cree. Sí, que se cree más que las demás. Una persona creída. Tal vez alguien que tiene mucho dinero o personas que viven de apariencia. Bien. Una persona que no le hable a las demás personas y que no, ¿cómo le digo? Que presuma lo que no es, pues. Para mí eso es una persona creída. ¿Y a usted le gusta estar con esa persona? No. Muchas gracias. Nos encontramos con el pastor Giovanni Perelló, pastor del Ministerio Rema de la ciudad de La Lima. Pastor, es un placer tenerlo aquí en el programa. Vamos a profundizar en el tema y creemos que usted es la persona que nos puede ayudar a conocer un poco más acerca de la altivez. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la oportunidad que me dan nuevamente de estar en el programa. Es una bendición para mí y esperamos poder, con la ayuda del Señor, salir adelante con este tema. Pastor, cuando hablamos de altivez, nos referimos tal vez a un término que mucha gente creería que es exclusivo de un género, de una raza o de una edad, pero realmente este término no conoce barreras, no conoce límites. ¿Qué nos podría decir usted al respecto?
Definitivamente que la altivez es algo que está implícito en la naturaleza del hombre. Y como dice usted, no importa dónde o en qué condición haya nacido o en qué entorno se haya desarrollado, siempre es algo que está implícito en el corazón del hombre. ¿Cree usted entonces, pastor, que eso es algo con el cual el hombre nace? ¿Es algo que se desarrolla a lo largo de los años? ¿Es posible pararlo? ¿Cómo se logra esto? Es algo que con lo que nacemos, definitivamente. Es algo que es transmitido de generación en generación y se manifiesta sobre todo en alguna etapa de la vida. Hay una manifestación más fuerte, ¿verdad? Posiblemente una edad en la que se manifieste en la mayoría de las personas es en la adolescencia, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se puede manifestar en la vejez, en la adultez, ¿verdad? Siempre hay un tiempo en donde más se manifiesta y si no se trabaja a tiempo, entonces se va constituyendo como una actividad fuerte dentro de la persona. ¿Qué obstáculos presenta para una persona el demostrar siempre altivez? Bueno, uno de los obstáculos que encuentra es que es muy poco aceptado, ¿verdad? Nuestra sociedad y cualquier sociedad, ¿verdad? Cuando encuentra una persona que es muy altiva o creída o subida, hay diferentes formas y términos de acuerdo a las regiones que se usan. Entonces, es una persona que va a encontrarse muy seguido con rechazo. Pastor, ¿qué tan difícil es para una persona darse cuenta que es altiva? Porque muchas veces nos encontramos con personas que no quieren reconocer o no quieren aceptar que son orgullosos, que son creídos. ¿Cómo cree usted que podemos hacernos ese análisis de decir, no, realmente mi comportamiento no es un comportamiento adecuado? Realmente estoy actuando mal, estoy dañando a mi prójimo, la relación en mi trabajo no está funcionando porque yo actúo de una manera incorrecta. ¿Cómo nos damos cuenta, pastor? Mire, le voy a contar algo que me pasó. Un amigo mío se me acercó, muy querido, se me acercó y me dice, estoy pasando por una gran vergüenza. Ayer tuve una gran vergüenza. Yo le pregunté por qué y me decía, fíjate que hace tiempo fui a una boda y me mandaron el video de la boda. Y en una parte me tomaron directamente a mí cruzando el salón. Y la forma en la que yo iba caminando y viendo a todas las demás personas era una forma, me miraba como lleno de orgullo y de prepotencia. Y yo creí que era una persona humilde. Y la gente siempre que me trata dice que yo soy humilde. Pero cuando yo me vi ahí, en realidad me vi como me ve toda la gente, como una persona llena de prepotencia. La verdad que una de las maneras para bregar y para luchar contra la altivez es reconocer que hay áreas de altivez en nuestra vida que necesitan ser tratadas. Sí. O sea que nosotros necesitamos constantemente un recordatorio, alguien que nos recuerde, personas allegadas, que nos hagan reflexionar sobre cómo estamos actuando, no tener esas situaciones en las cuales uno cree que todo lo puede hacer, que todo lo puede lograr. Muchas veces nos encontramos con hijos que se rebelan a sus padres porque creen que saben más que ellos. Yo he visto, por ejemplo, en ocasiones en las cuales los hijos le dicen a los padres, ah, no, ya viene mi papá otra vez, y esa historia ya es... ¿Es este un signo de soberbia, de altivez en la adolescencia? Bueno, definitivamente que sí, ¿verdad? Es una forma de menosprecio, o sea, de creer que se sabe más. Una de las frases que usamos, lo que pasa es que estos tiempos son diferentes que los de ustedes, papá. Entonces, ustedes están desactualizados. Y yo creo que los papás nunca se desactualizan. Posiblemente los papás no conocen muchas cosas tecnológicas como conocen los muchachos, pero no se desactualizan en cuanto a la educación y la formación moral de los hijos. Pero eso pasa, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros examinarnos? Como me preguntaba usted al principio, ¿cómo podemos nosotros examinarnos dónde están esas áreas? Hay tantas formas. Estamos en la calle, vamos conduciendo, nos para la policía injustamente. ¿Cuál es la actitud nuestra?
estar seguros de que el policía se equivocó. Y entonces muchas veces actuamos prepotentemente contra la autoridad. ¿Cómo actuamos cuando le decimos a alguien, un subalterno en el trabajo, un hijo en la casa, o a la esposa o al esposo que haga tal cosa y no la hace como nosotros pretendíamos que la debía hacer? Entonces nos molestamos. Y esa es una forma de altivez también. Parece que no fuera, pero son situaciones sencillas en las que estamos demostrando que nosotros sabemos más que los demás y estamos considerando a los demás como inferiores a nosotros mismos. Hay altivez en ese sentido. Sí, definitivamente. O sea que este es un problema que enfrentamos a diario. No quiere decir que lo superamos, simplemente hay que reconocer, ¿verdad? Saber detectar el momento en el cual estamos actuando con altivez, sí, con soberbia, cuando nos dirigimos en la mañana por decir algo y nos saludan y no respondemos al saludo. Fíjese que si nosotros, es interesante lo que usted está preguntando, muy interesante. Si nosotros analizáramos cada ciertos minutos del día, después de cada evento, cada situación que nos pusiéramos a analizar cuál fue nuestra conducta y a buscar dónde cometimos el error o dónde fuimos altivos. Entonces empezaríamos a escarbar o a iluminar áreas de nuestra vida que no son ocultas a nosotros, pero que las podríamos ver y darnos cuenta de en qué áreas estamos nosotros actuando con altivez. Pastor, antes de continuar, quisiéramos escuchar, junto con nuestros televidentes, las palabras de una joven que sufrió en un momento de su vida altivez. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Creo que la altivez es algo que todos los seres humanos tenemos por naturaleza, solo que algunos en mayor grado y otros en menor grado. Pero creo que como hijos de Dios debemos aprender a ser humildes. Y cuando venimos al Señor, muchos venimos con esa dificultad y con ese problema de que nos creemos superior a los demás. Pero el Señor nos manda a que seamos mansos y humildes de corazón y que siempre y siempre veamos a nuestro hermano como superior a nosotros. Sé que cuando nosotros bajamos nuestra cabeza, bajamos nuestro ego, bajamos nuestra soberbia delante de nuestras autoridades, delante de las personas, delante aún de nuestros hermanos, eso nos da la victoria para vencer la altivez. Y yo les puedo compartir una experiencia con mis papás. Yo siempre, aún yo me sentía la oveja negra de la casa porque siempre yo le llevaba la contraria. Pero el Señor vino a mi vida y cambió ese aspecto o ese, como quien dice, ese pensamiento de que yo era la oveja negra porque yo siempre le llevaba la contraria a ellos. Para mí yo siempre tenía la razón. Y a mí nadie me sacaba de mi pensar, de lo que yo decía. Siempre para mí yo tenía la razón, pero creo que el Señor ha ido trabajando a medida que yo le he permitido que Él pueda obrar en mi corazón, y sé que yo puedo dar testimonio y puedo decir que realmente he vencido esa área en mi vida, y sé que mis papás aún pueden dar testimonio de que eso de que yo era la ovejita negra o la que siempre llevaba la contraria en casa ha cambiado a medida que el Señor ha trabajado en mi corazón, porque yo pienso que cuando nosotros llevamos la contraria, cuando nosotros pensamos que siempre tenemos la razón, eso es altivez. Aún pequeñas cosas en nuestra vida que a veces pensamos que no son altivez, yo digo que el Señor las va mostrando a medida uno va como queriendo abrirlos, a medida uno le permite al Señor que nos vaya abriendo los ojos, nuestros oídos, y podemos darnos cuenta que pequeñas cosas en nuestra vida son parte de la altivez, y que el Señor quiere aplacar esa altivez para que Él pueda enseñarnos la humildad que Él nos ha mandado a que seamos, ¿verdad? Mansos y humildes de corazón. Pastor, algo muy interesante luego de ver las palabras, escuchar las palabras de la joven que pasó por esa situación de altivez, me llamó la atención una palabra que mencionó ella, que es humildad, que en este caso sería
todo lo contrario a lo que es la altivez. Esa es la actitud que debemos demostrar ante una situación en la cual nos sentimos tal vez desprotegidos, una situación en la cual no sabemos cómo reaccionar y de repente reaccionamos con altivez. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar con humildad en lugar de reaccionar con altivez? Bueno, es una práctica y está dentro de nosotros tanto la altivez como la humildad. La altivez es nuestra herencia natural, pero la humildad es nuestra herencia espiritual. Y cuando nosotros reconocemos que hay altivez, es el principio fundamental de la humildad, reconocer que tenemos reconocer que tenemos altivez es el principio fundamental de la humildad. Nadie altivo va a reconocer que es altivo a menos de que se sienta orgulloso de ser altivo. Entonces está con dobles problemas, ¿verdad? Claro, pero alguien que es humilde para reconocer y querer cambiar esas áreas de su vida, ha comenzado a andar por el camino correcto. Ha empezado a querer corregir esa área de su vida. Es el principio fundamental para hacerlo. En la adolescencia es como que florece el tiempo, la edad en la cual florecen ese tipo de conflictos con las personas, en el cual ellos tienen que demostrar que pueden hacer esto, que saben todo y que de repente nadie es como ellos. ¿Cree usted que esa es la etapa en la cual hay que trabajar con mayor ahínco en ese tipo de situaciones o de conflictos que llevan las personas, o es algo que debe tratarse cuando ya la persona es adulta? Bueno, definitivamente que creo que es algo que debe de tratarse desde la niñez. Es una formación que debe de ir desde la casa, directamente de los padres. Pero no siempre sucede así. Entonces, en la adolescencia se da que en realidad lo que hay una manifestación fuerte de rebeldía. ¿Cuál podría ser el origen de esto científico? Bueno, que las hormonas están trabajando de una manera y que hay cambios físicos y hormonales, etc. Entonces está siendo afectada la identidad de la persona porque está luchando en dejar de ser un niño jugando carritos o una niña jugando muñecas para entrar a una etapa donde se quiere empezar a vestir diferente, hablar diferente, caminar diferente, relacionarse con gente quizás un poco más adulta para ir entrando en un ambiente. Pero también hay un problema donde su identidad no está definida. Y en ese problema, en ese momento donde su identidad no está bien definida, entonces como que si hubiesen varias áreas disponibles para que surja la altivez, y se manifiesta muchas veces en la relación con los padres, o en crear problemas con los padres, o en los colegios, en rebeldías, en mentiras, en engaños, en rabietas, en muchas situaciones que los padres, la mayoría de los padres están preparados para esa etapa. Entonces es donde generalmente más se manifiesta la altivez. Pastor, ¿usted nos podría ilustrar con algún ejemplo cuando en su adolescencia demostró algunos signos de altivez, de soberbia, de orgullo? ¿Y cómo lidió usted con esa situación? Mire, cosas tan sencillas como, por ejemplo, yo aplacé algunas clases y tuve que ir a las olimpiadas, como le decíamos, porque desobedecí a mi maestro al exponer frente a los demás, por timidez, por pena. Entonces no quise hacerlo. Debí hacerlo porque ellos eran la autoridad. Engañaba a mis papás, les decía que iba a un lugar, iba a otro. Me enojaba cuando ellos ponían las reglas de la casa, porque yo sentía que ellos ponían las reglas de acostarse a las 9 de la noche porque ellos se acostaban a las 9 de la noche, pero nosotros queríamos ver televisión más tarde. Y eso nos manejaba molesto y como que de alguna manera hubo una separación y un distanciamiento con nuestros padres.
Yo creo que estoy hablando de cosas que todos de alguna manera hemos pasado, ¿verdad? Nuestros televidentes o los que nos acaban de sintonizar probablemente se sientan identificados o están, porque están pasando por una situación similar de altivez, de orgullo, no están rindiendo en sus trabajos, no se les escucha probablemente porque la forma en que ellos dan su opinión, pues probablemente a muchos no les gusta porque les parece que son muy prepotentes o que creen saberlo todo, entonces la gente ya pone como una barrera contra ese tipo de personas. ¿Qué recomendaciones daría usted a estas personas para que puedan superar este tipo de situación en su vida? Bueno, creo que el buscar tener una constancia de un carácter humilde y accesible a las demás personas es algo que puede ayudar mucho. Creo que ver el ejemplo de Jesús es un ejemplo maravilloso de humildad, porque Jesús se enojó, Jesús lloró, pero no mostró altivez, mostró celo por la casa del Señor, por la casa de su Padre, ¿verdad? Es distinto a la altivez, porque siempre manifestó misericordia, siempre entendió. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba disculpando a las personas que lo tenían. Fíjense que mientras usted me hacía esta pregunta, yo no podía dejar de pensar en algo que es muy frecuente en nuestra sociedad: los divorcios. Los divorcios tienen que ver, muchos divorcios tienen que ver, no estoy hablando solamente de infidelidades, estoy hablando de matrimonios que están discutiendo todos los días, porque cada quien asume tener la razón y ninguno de los dos quiere ceder. Eso está destruyendo y potencializando la altivez en los hijos y en las generaciones venideras. Nosotros somos responsables de qué generación vamos a transmitir, o qué es lo que vamos a transmitir, a las generaciones que vienen, cuáles son los hijos que le vamos a entregar a Honduras. Entonces es importante que como familias, como esposos, como esposas, podamos ser humildes y reconocer, atender la razón de la otra persona, porque somos muy sensibles. Es que si me lo dijiste muy pesado, si me lo hubieras dicho más suave. La verdad que la forma en la que se dice no debería ser tan importante como lo que se dice. Entonces podríamos nosotros, si alguien lo dijo con altivez, nosotros debemos de ser humildes. Eso no significa que tiene toda la razón o darle toda la razón. Eso significa que le estamos escuchando y que le estamos considerando. Pastor, usted mencionó algo muy importante y es acerca de las luchas frecuentes o discusiones que mantienen los matrimonios. Y a mí me llama mucho la atención porque debido a la sociedad hondureña, la forma en que está estructurado, cómo es organizada y que es algo que ha sido pasado de generación en generación, en la cual los hombres mantenemos de repente una conducta machista. ¿Cree usted que el ser machista es ser altivo? Definitivamente que sí. Es una gran manifestación de la altivez. Si nosotros encontramos y queremos escudriñar lo que la palabra de Dios dice, tan sencillo, porque no es nada complicado, dice, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto yo le voy a hacer una ayuda idónea. La palabra idónea a mí me llama mucho la atención, porque las ideas no están en la lengua, las ideas no están en las manos, ni están en los pies, ni están en la espalda, las ideas están en la cabeza. Cuando yo entiendo que Dios dijo que le iba a hacer una ayuda idónea al hombre, es porque necesitaba alguien que le ayudara a coordinar bien sus planes para que fuesen perfectos. En otras palabras, ni el hombre ni la mujer están completos hasta que no se juntan y forman una sola persona. Y cuando esto sucede, y se pueden compenetrar de tal manera que mi esposa me puede decir a mí, esa actitud tuya fue altiva. Y yo puedo decirle, sí, amor, tenés razón.
O yo se lo puedo decir a ella y ella puede decir, sí, es cierto, tenés razón. Entonces, discúlpame o perdóname. Y podemos nosotros, porque nadie, miren, nadie me va a decir a mí mis defectos mejor que mi ayuda idónea. Y a ella nadie se lo va a decir mejor que yo, porque nos conocemos tan bien, ¿verdad? Y la idea es que en el matrimonio nos vayamos conociendo de esa manera. Entonces yo no la voy a tratar a ella como una subalterna, sino que la voy a tratar a ella como a mí mismo, como a mi mismo nivel, no abajo de mi nivel, sino que a mi mismo nivel. Entonces mis hijos no van a manifestar esa altivez en contra de ninguno de los dos, porque nos van a ver a nosotros dos como un solo equipo, como una sola persona. No se van a querer ir, por ejemplo, este permiso mejor se lo pido a mi papá. Y puede venir mi hija y decirme, yo sé cómo endulzarme a mi papá. O mi hijo puede decir, yo sé cómo endulzarme a mi mamá. Y querer conseguir negociar aisladamente. Pero cuando estamos unidos como matrimonio y hemos echado a un lado la altivez y sabemos que tenemos intereses juntos, entonces nuestros hijos no van a tener que ver a quién le van a preguntar, simplemente el que está más cerca. Porque la respuesta que ellos van a recibir es la respuesta de ambos, ¿verdad? Y esto va a traer a ellos una gran estabilidad. Yo quisiera decirle al público que nos está escuchando este día que es un buen tiempo donde tú te has detenido para escuchar lo que aquí estamos hablando acerca de la altivez. Y estoy seguro que Dios te ha hablado y que te ha mostrado algunas áreas, quizás en tu matrimonio, quizás en tu trabajo o en diferentes áreas de tu vida. Quizás eres un joven, quizás posiblemente seas también un niño o un anciano, pero Dios te ha hablado directamente al corazón. Y yo estoy creyendo que si tú has reconocido que hay áreas en tu corazón, en tu vida, de altivez y han sido alumbradas, estoy convencido que al haberlas reconocido y al querer sacarlas de ellas, te conviertes en una persona humilde. Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero que da mayor gracia a los que son humildes. Y cuando Él da la gracia, te da la gracia, es la capacidad de sacar la altivez o el pecado o cualquier condición que a ti te esté estorbando y que tú puedas vivir una vida en libertad. Así que tengas un día muy, pero muy, muy bendecido. Pastor, le damos las gracias por haber atendido a nuestro llamado. Sabemos que este mensaje de reflexión pues será de mucho impacto en la vida de los hondureños que nos han sintonizado. Y esperamos que ahora la vida pueda ser mucho más fácil al saber llevarla con humildad y dejar a un lado la altivez que no nos conduce a nada y que pues pueda mejorar nuestras relaciones interpersonales en nuestro trabajo, con nuestros padres, nuestros compañeros, al actuar con mucho más humildad de la que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya hemos tocado ciertos aspectos de la altivez en este programa, indicado sus causas y manifestaciones de acuerdo a los expertos. Pero aún tenemos más para ti. Acompáñanos a recibir un mensaje muy especial sobre este tema con la doctora Emma de Sosa, quien tiene una reflexión valiosísima para tu vida. Como el viento. Este es el testimonio de vida de la autora, narrado con tal vividez que el lector se siente inmerso en la trama. Como el viento, expone con transparente sinceridad las luchas diarias de un siervo de Dios. Si usted ha sido llamado a ser un ministro del reino, necesita leer Como el viento. Muchas gracias por seguir con nosotros, queridos televidentes de Honduras Despierta. Estamos aquí dándole continuidad y conclusión a este subprograma que le traerá unas ricas revelaciones y una frescura para que usted pueda resolver la situación que quizá le está agobiando, le está premiando. Así es que como han estado siguiendo este programa, se ha estado hablando de la altivez. La altivez es un pecado del corazón. ¿Sabe que hay pecados que son voluntarios, otros involuntarios? Yo pienso que la altivez es uno de esos pecados involuntarios. Es decir, que la gente que es altiva es la última que se da cuenta de que es altiva, ¿verdad? Y
¿Sabe qué? No es algo tan liviano la altivez, sino que es algo que ofende profundamente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el primer pecado que se ha registrado en la historia se llevó a cabo en el cielo, y el ejecutor de ese pecado fue nada menos que Luzbel, y lo que ocurrió fue rebelión que produjo altivez. La altivez es todo aquello que se levanta en contra de Dios o que se opone a Dios. El pecado de altivez hace que la persona se crea aún superior a Dios, que quiere darle consejos a Dios. Usted recuerda cuando el primer hombre pecó en el huerto de Edén y que Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y le dijo, ¿por qué has desobedecido? ¿Por qué has pecado? ¿Usted recuerda lo que el hombre le dijo a Dios? Yo no fui, fue la mujer que tú me diste, la que tú me escogiste. O sea, allí hubo un pecado de altivez. Lo que le está diciendo es, Dios, te equivocaste, mira la clase de mujer que me diste que me falló. La gente altiva no se da cuenta que está haciéndolo, pero es alguien que normalmente está juzgando a los demás. La persona altiva cree que ella tiene la razón y los demás no. La persona altiva es intolerante con las deficiencias o los errores de los demás porque se cree superior, se cree que solamente él sabe hacer las cosas. Siempre tiene la razón, los demás no tienen la razón. Pero como le dije, la altivez es un pecado espiritual. Y como es espiritual, también se tiene que resolver espiritualmente. ¿Sabe lo tremendo de la altivez? Que la Biblia, que es el libro de los libros, nos dice que Dios está con el humilde, el manso, el quebrantado de espíritu, pero Él mira de lejos al altivo. O sea, que la persona altiva, Dios la está viendo de lejos. La persona altiva está alejada de Dios por su condición del corazón. Ahora, la altivez está casi siempre ligada a un espíritu de superioridad y al egocentrismo. Aunque ya en otros programas hemos hablado que no hay tal cosa como superioridad, sino que realmente es un sentimiento de inferioridad que se trata de compensar. Entonces, la persona egocéntrica es aquella que quiere que todo gire a su alrededor o en torno a él o a ella. Y la persona egocéntrica normalmente es altiva. Lo interesante es que la raíz del egocentrismo es un pobre concepto de sí mismo o un problema de autoconmiseración que trata de compensarse, y entonces en esa supuesta superioridad entra en una posición de altivez. ¿Usted ha visto alguna vez personas que entran a un lugar y entran como pretendiendo que todos tienen que ir a saludarlos, como que él o ella es la persona más importante del lugar? Y son personas que según ellas no se pueden rebajar a ir ellos a saludar a los otros, porque en su interior están pensando que ellos son superiores o mejores que los demás. Entonces la persona altiva va a esperar que sean los otros los que vayan a saludarle. Una persona altiva, una persona que tiene altivez en el corazón, es una persona que no tiene consideración de los demás, del tiempo de los demás. ¿Sabe usted que las personas que siempre llegan tarde a todo lugar, algunos pueden decir, bueno, es una mala costumbre, que no se sabe organizar? Puede ser que eso esté involucrado, pero yo pienso que la raíz principal es la altivez. ¿Por qué razón? Porque el que siempre llega tarde a todo lugar no tiene conciencia de que está gastando el tiempo del otro, o sea, no está reconociendo que le está haciendo a la otra persona perder su tiempo o gastar su tiempo. La persona que llega tarde a todo lugar piensa que es tan importante que todos los demás tienen que esperarlo o que esperarla para empezar a hacer las reuniones o las cosas, porque hasta que él llegue. Entonces, la altivez se puede manifestar de diferentes formas, de diferentes maneras. Hay varias formas como nosotros podemos detectar la altivez, pero como le dije, lo más tremendo, esto es como el mal aliento, que el último que se da cuenta que lo tiene es el que tiene el mal aliento. Así es la altivez. Todos se dan cuenta y él es el último en darse cuenta. Ahora, la altivez está inversamente relacionada a la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es la humildad. Yo veo que esa es la única vez en que Jesús dice que aprendamos de Él. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a ser humildes o aprendemos a ser mansos, también vamos a entrar en reposo, lo cual quiere decir que la persona altiva, que no es humilde,
que no es mansa, es una persona que no tiene reposo interior, que va a estar de un lado para otro, nada le satisface, no tiene reposo por cuanto no es humilde, porque dije que la humildad es inversa a la altivez. Ahora, ¿cómo definimos humildad? Humildad es la dependencia total de Dios. Una persona humilde es aquella que sabe que la inteligencia viene de Dios, que la belleza viene de Dios, que aún la integridad viene de Dios, que no hace nada por sus propios méritos, sino porque Dios le dio de lo suyo, de su naturaleza. Una persona humilde no le quita la gloria a Dios, sino que sabe, reconoce que hay que devolverle la gloria a Dios. Entonces, una persona humilde está siempre en oposición a lo que es una persona altiva. La persona altiva, su palabra preferida es yo. Yo vine temprano, yo lo hice bien, yo no tuve ningún error, yo no tuve que repetirlo, yo así aprendí, a mí nadie me enseñó, yo nací aprendido. Todos esos son rasgos de una persona altiva y, como le dije, es totalmente inverso a una persona humilde. Ahora, tú que me estás escuchando allí, tú que me estás viendo allí sentado quizás frente a tu televisor, pensarás, quizás estás pensando, sí es cierto, mi vecino es altivo, a lo mejor estás pensando, sí, aquel amigo, aquel compañero, pero ¿sabes qué? Raras veces nos detenemos a pensar si yo estoy incurriendo en alguna altivez. Y muchas de las cosas, como dije, que parecen como falta de misericordia, también son altivez. La persona altiva mira de menos al iletrado. La persona altiva mira de menos al no educado. Mira de menos al que no se supera. Mira de menos al que no es diligente. Y siempre hay algún tipo de expresiones al respecto, como apurate, ponete pilas, es que vos no, hombre, vos no te apuras. En sí, en el fondo, lo que estoy diciendo es, yo sí soy diligente, yo sí me pongo pila, yo sí soy rápido, este que no se apura, este que es un lento. Y en esas expresiones, y a veces no hay ni que decirlo, pero en la actitud, lo que estoy denotando es una profunda altivez en mi corazón. Quizá eso te hace meditar y te pone a pensar, ¿será que es que tú también estás incurriendo en algún tipo de altivez? Yo te quiero preguntar, ¿reconoces tú que todo lo que tienes se lo debes a Dios? ¿O estás pensando, no, es que esto porque a mí me costó, porque yo me esforcé, porque yo trabajo duro? La gente que cuando recibe un aumento de salario dice, gracias Dios, gracias Señor, yo sé que viene de ti, es una persona humilde. Pero la persona que dice, yo sabía, muchos se tardaron en darme el aumento, es que yo me lo merecía ya rato, esa es una persona altiva. Medita un poquito cuál ha sido tu reacción, cuál ha sido tu actitud, aun si eres un estudiante en la escuela, en el colegio, estás esperando que siempre tienes que sacar las mejores notas, los mejores lugares. ¿Sabes que una persona altiva puede reaccionar llorando de enojo y de rabia porque no sacó un 100%? Las personas altivas, egocéntricas, no se perdonan a sí mismas sacar menos de un 100%, de un 98%. Es como que pensaran que ellos no pueden equivocarse, como que son infalibles, como que no pueden estar más por debajo, no soportan estar en segundo lugar, siempre tienen que ser los mejores, siempre tienen que ser los primeros, siempre quieren sobresalir. Ahora, la altivez del corazón es algo a veces escondido, no siempre se manifiesta como lo hemos estado hablando, muchas veces está escondido. Muchas veces la persona no habla, no dice, pero por dentro piensa. Pero ¿sabes lo tremendo? Que Dios escudriña aún las intenciones del corazón. Hay personas que muy calladitos, pero están pensando, este es un tonto, no sabe cómo hacer. Yo ya lo hubiera resuelto. No lo dice, pero lo piensa. Pero Dios pasa la balanza y escudriña aún las intenciones del corazón. Cada vez que nosotros pensamos o tenemos motivaciones del corazón de esta naturaleza, en altivez, viendo de menos a los demás, estamos cayendo en la trampa de Satanás, porque estamos cayendo en el mismo pecado que él tuvo. Cuando Luzbel en el cielo se levantó, porque como él ejecutaba tan bien los instrumentos, cantaba tan bien, dirigía tan bien la alabanza en el cielo, que llegó un momento que dijo, no hombre, mejor me deberían de dar a mí la alabanza, vamos, alábenme a mí, miren qué bien lo hago.
Y quizás no dijo alábenme a mí, pero vean, reconozcan que yo sí soy bueno, yo lo hago bien. Y eso dio origen a la altivez, se levantó por encima de Dios. ¿Sabes que puede haber científicos, aún médicos, investigadores, que no digan yo soy Dios, pero se ponen a jugar como a querer hacer el papel de Dios, a hacer niños en probeta, a mejorar la genética a través de métodos naturales, humanos, científicos? Y esto es una altivez. Estaba leyendo el otro día acerca de una ciudad en los Estados Unidos, en Virginia, la ciudad de Lynchburg, Virginia, en Estados Unidos. Había un hospital desde 1929, existió un hospital estatal a donde enviaban a las mujeres epilépticas, las mujeres que tenían un poco de trastornos mentales, las que ellos consideraban que no daban la medida como para seguirse reproduciendo. Y es tan terrible que en este hospital esterilizaban a las mujeres sin que ellas dieran el consentimiento para que no procrearan, para que no tuvieran hijos que pudieran ser enfermos mentales. ¿Cómo puede un hombre tomarse ese atributo que solo a Dios le corresponde? Las personas que maquinaron esto o que pasaron esta ley o que dirigían este hospital tienen que haber tenido un espíritu de altivez tan grande que pensaron que podían tomar decisiones que solo Dios puede tomar. Y qué tremendo y qué triste que esto haya existido. Sabemos que existió también en Alemania, los nazis, el querer mantener la raza aria, el esterilizar y el mandar a las cámaras de gas a judíos porque no tenían la estatura de ellos, no tenían el color de ojos de ellos, no tenían el color de pelo de ellos. Todo esto es altivez. Y yo me pregunto, ¿cómo verá Dios y cómo va a juzgar Dios la altivez de corazón? Porque considero que es uno de los pecados más serios, porque si la palabra de Dios me dice que Él mira de lejos al altivo, es que a Él le ofende la altivez del corazón. Ahora, yo espero que para este momento ya tú estés meditando acerca de tu propia vida y cómo hacer para erradicar la altivez de tu corazón. De pronto tu altivez radica en que, mi familia era de alto rango, era de abolengo, yo soy de los Martínez, de aquellos que vinieron, no, yo soy de los castellanos o de los españoles, que eso puede ser altivez también. Aún el apellido, aún el nombre, si nosotros de eso hacemos algo de lo cual nos sentimos orgullosos, se levanta el ego, es altivez. Pero ¿sabes cómo Dios trabaja para sacarnos de la altivez? En primer lugar, que tú quieras salir. En primer lugar, que tú digas, yo quiero ser libre, yo no quiero ser altivo, yo quiero ser de la naturaleza del Señor, yo quiero aprender de Jesús, humildad, mansedumbre como Él era, yo quiero el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Entonces yo te invito a que tú le des permiso a Dios para que quebrante todo el orgullo y la altivez de tu corazón. Cuando nosotros le decimos, Dios, quebrántame, humíllame, haz de mí como tú quieras, pero yo quiero ser manso y humilde de corazón, porque yo quiero agradarte a ti, porque yo quiero estar contigo en el día final, y yo sé que tú vas a mirar de lejos a los altivos. Entonces yo te invito a que tú abras tu corazón y le des permiso a Dios, le des permiso a tu Padre para que Él te quebrante, para que Él trabaje, para que Él haga lo que tiene que hacer, para que tú salgas de la altivez. Yo le doy permiso a mi Dios, yo le digo, Señor, quiero que trates conmigo, quiero que hagas lo que tienes que hacer, pero yo quiero estar contigo cerca, yo no quiero que me mires de lejos, quiero que me mires cara a cara. Así es que este día yo te insto para que abras tu corazón y para que seas despertado a algo nuevo, algo glorioso, porque la humildad te va a traer cosas grandes, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Así es que dale permiso a tu Dios y te digo, hoy es tiempo de despertar, hoy es tiempo de despertar. Tú hondureño que me estás viendo, tú centroamericano que me estás viendo, tú americano, tú del continente asiático, europeo, africano que me estás viendo, despierta. Pero para ti hondureño, declaro, Honduras despierta. Esto fue Honduras Despierta.